Damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército. El gobierno de Guillermo Lasso acaba de emitir el decreto ejecutivo número 224 que impone un estado de excepción en el país. En términos generales, coronel Pazmiño, ¿considera usted que el decreto, primero, es necesario, es lo que se requería? Y en segundo lugar, ¿cuánto va a contribuir a lograr la paz social en el país? Yo lo que considero es que el estado de excepción, si bien es cierto, va a mejorar las condiciones de seguridad del país porque va a implementar, por un lado, la participación de toda la fuerza pública, pero por otro lado, considero que este tipo de medida no soluciona en sí la problemática de inseguridad. Y digo que no soluciona porque son medidas que no atacan directamente la problemática estructural ni las amenazas estructurales. Me refiero al narcotráfico y crimen organizado transnacional, que son las que están proliferando en el escenario de la inseguridad del país. ¿Cuáles serían los principales defectos de este decreto? Primero, porque al hacer este estado de excepción, no se cuenta con políticas públicas claramente definidas con relación al tema del combate contra el narcotráfico y el combate contra el crimen organizado. Al no haber políticas públicas, tampoco existe por parte del gobierno central un plan de seguridad integral. Esto quiere decir que cada institución actúa independientemente sobre un objetivo concreto. No hay una planificación centralizada y una ejecución descentralizada. Y eso es lo que complica la situación, porque continuamos pensando que la Policía Nacional es la que tiene que llevar al momento el liderazgo de este tema de inseguridad. La Policía Nacional fue desbordada hace mucho tiempo atrás por el tema del crimen organizado y la inseguridad social. Por lo tanto, es necesario que otra estructura estatal mucho más fuerte que articule un sinnúmero de instituciones, pues se haga cargo de esta problemática. Y yo he planteado que es necesario para mejorar las condiciones de seguridad en las fronteras, en las provincias del litoral, la conformación de una fuerza de tarea conjunta que agrupe al ejército ecuatoriano, a la Policía Nacional, que agrupe el sistema de inteligencia, también que estén ahí representados otros poderes del Estado, como por ejemplo la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y una representación también del COSEPE, para poder desde ahí articular un sinnúmero de políticas públicas y también acciones concretas con relación a la seguridad integral del Estado. Eso es lo que se necesita, porque caso contrario, no podemos hacerlo esto solo con un decreto de excepción. Sin que ¿Qué esto le sea... dice, coronel, a usted esa parte del decreto de excepción que crea una unidad de defensa legal de la fuerza pública? Me parece bien, porque el estado de excepción en sí necesita contar con la seguridad que toda la fuerza pública pueda emplearse y tenga el respaldo correspondiente. Me parece que es lo correcto. Darle el sustento legal tanto a la policía como al ejército para que puedan intervenir en beneficio de la colectividad y la sociedad. Porque aquí lo que estamos viendo es que el delincuente tiene una mayor ventaja sobre las autoridades y la fuerza pública. La fuerza pública interviene y son judicializados. Entonces necesitamos que esta situación cambie drásticamente. Usted es un profesional que se debe a las Fuerzas Armadas, aunque ya no ocupa ese importante cargo en inteligencia. Desde las Fuerzas Armadas ecuatorianas se ha quedado en este tema de seguridad de sus actividades profesionales. Hay mucha discusión, mucho debate, no solamente en Ecuador, en cualquier parte del mundo, cuando el ejército sale a controlar las calles. Y esto se basa fundamentalmente en un convencimiento generalizado de que el ejército no está precisamente preparado para controlar las ciudades, no tiene un entrenamiento similar al de la policía, está entrenado para otros quehaceres. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Yo creo que discrepo en cierta forma con ese posicionamiento, porque en el caso del ejército ecuatoriano, el ejército ecuatoriano tiene una instrucción específicamente para lo que es la defensa interna del país. Y en defensa interna abarcan un sinnúmero de factores como conmoción social, como protestas, como diferentes acciones en contra de los intereses del Estado ecuatoriano internamente y también de las áreas estratégicas y críticas del Estado. Y también desde mucho tiempo atrás, el ejército viene colaborando directamente con la Policía Nacional. Cuando la Policía Nacional es desbordada, el ejército pues toma ese control para poder restablecer nuevamente los cánones normales y aceptados de seguridad. Hemos conocido y ha trascendido
a través de la televisión nacional reportajes sobre nuevas áreas de entrenamiento de miembros del ejército, preparándose para operaciones denominadas de combate urbano, para enfrentar supuestas nuevas amenazas a la seguridad del país como una guerrilla urbana. ¿Qué conoce usted sobre estos ámbitos de entrenamiento del ejército ecuatoriano? Son modificaciones de lo que yo hablaba anteriormente, de lo que está relacionado a la defensa interna. Y dentro de la defensa interna pueden existir un sinnúmero de amenazas. Amenazas que van, por ejemplo, en el tema del terrorismo urbano, sedición urbana, acciones de vandalismo en la cual tiene necesariamente que intervenir la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional. Y lo que estábamos viendo, porque hay un reportaje con relación a esto, es una unidad que se está entrenando específicamente para este tipo de escenarios en los cuales tendrá que intervenir y podrá pues desembarcar unidades de élite, que son estas de acá, pues para poder controlar estos focos de sediciones o focos de terrorismo urbano. Esto es fundamental. Caso de no hacerlo, el país y la ciudadanía quedarían completamente desprotegidos ante lo que se llama anarquía total. Terrorismo urbano que ha tenido qué manifestaciones en el país. Bueno, terrorismo urbano, como por ejemplo las manifestaciones del 19 de octubre anterior, de la fecha de octubre anterior, en los cuales se incendiaron tanquetas, se incendiaron UPCs, se incendió un edificio público, la Contraloría. Eso se llama terrorismo urbano, sedición urbana. Entonces, yo creo que hacia allá están preparándose las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder contrarrestar esto y que no se den este tipo de eventos negativos que se dieron anteriormente. ¿Ratifica usted esa visión de que lo que sucedió aquí en octubre del 2019, lo que sucedió también hace 2 años en varios países latinoamericanos, particularmente en Chile, no fueron expresiones auténticas, reacciones, manifestaciones del pueblo? Fueron temas dirigidos por esto que sería una cierta cabeza, cerebros que perseguían justamente eso, instaurar estados de subversión? Le pongo ejemplos concretos. Yo soy muy práctico en los análisis. Si consideramos que la protesta social es destruir iglesias, quemarlas, pues la pregunta que yo me hago es qué tiene que ver la iglesia con los problemas económicos del país. Si es que yo voy a quemar camiones, voy a quemar el metro, destruyo infraestructura que sirve a la misma población para mejores condiciones de vida, ¿de qué estoy hablando? El terrorismo o las acciones de violencia son la expresión del rechazo. Pues yo creo que más bien estamos en una concepción diferente, porque lo que es causar daño a la infraestructura crítica de una ciudad no es una solución viable. Más bien yo creo que los diálogos tendrían que ser lo prioritario, pero tampoco diálogos con posiciones impositivas, en las cuales dice el señor presidente, en el caso de Chile me refiero yo, si usted no hace lo que nosotros le decimos, pues vamos a seguir incendiando la ciudad. Entonces me parece que ahí no hay tal el tema de una protesta social que está dentro de lo que ampara la Constitución, sí, pero la protesta social pacífica, no la protesta social orientada a la destrucción de bienes o Ahora, peor, a atentar contra la vida de las personas. estos hechos, coronel Pazmiño, se dieron hace 2 años. No han vuelto a recrudecer, no ha habido manifestaciones de ese tipo en el país en este tiempo. ¿Qué le hace pensar a usted y suponemos que al presidente Lasso, siendo una de las motivaciones estas, que en Ecuador se encuentra aún una situación proclive a esto, es decir, que Ecuador es terreno fértil para esta subversión social? Yo veo dos cosas fundamentales. El estado de excepción básicamente no está orientado al proceso de desestabilización, aclaro esa situación. Yo le conceptualizo más bien porque el estado de excepción está afectando la seguridad que está en relación directa a las tres grandes amenazas que tiene. La presencia de carteles internacionales y dos protomafias. Por otro lado, la presencia de megabandas que han comenzado a activarse a lo largo del territorio nacional, generando un caos y también generando una inseguridad e incertidumbre de la población. Y la tercera, altísimos niveles de corrupción. Creo que hacia allá va directamente el estado de excepción. El estado de excepción no creo que tenga un tinte orientado a restablecer algo que no se ha presentado todavía, que es un proceso de desestabilización, que hay ciertos actores que quieren generar ciertas protestas sociales. Esto es lo correcto, está bien, hay que protestar,
si es que consideran que la situación de los combustibles no es la adecuada, hay que protestar, correcto, pero hay que protestar dentro de los cánones que son los establecidos por la sociedad, no el tema de destrucción, sino más bien el tema del diálogo, y en eso creo que todos los ecuatorianos compartimos que el país no necesita más confrontación, no necesita destrucción, necesita progresar, y creo que la mejor forma de hacerlo es conversando. Ahora, ¿qué herramientas y qué caminos abre este estado de excepción a Coronel Pazmiño para combatir los principales problemas que fueran también mencionados el día de ayer por el presidente de la República al anunciar este decreto? El uno es la proliferación de estas bandas internacionales del narcotráfico, el otro, la crisis carcelaria, que está muy de cerca con lo primero, y el otro, la violencia en las calles. Se han mostrado y se han citado cifras en el propio decreto que dan cuenta de que el número de asesinados muertos por cada 100.000 habitantes se ha duplicado a partir o tomando en consideración como punto de partida el año 2016. Sí, no, en eso hay que ser muy claros y concretos. El tema de la inseguridad se ha exponenciado significativamente en todo el país, pero yo creo que están relacionados los diferentes aspectos que citaron en ese decreto de excepción. Todos interrelacionados. Interrelacionados porque estamos hablando de carteles que subcontratan a megabandas para que operen los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución y a su vez controlen las rutas. Esas megabandas a su vez tienen que ejercer, además de esto, una presencia física y lo que ellos llaman santuarios territoriales, en donde básicamente van a imponer a ley y fuego ese control territorial. Entonces ahí se incrementan los niveles de asesinato, sicariato. ¿Por qué? Porque está de por medio lo que se llama el microtráfico. Y estas organizaciones lo que hacen es ampliar sus redes de influencia de microtráfico en ciertas zonas. Los últimos datos, 513, 514, sin contar los que fallecieron el día de ayer en la zona 8, San Borondón, Daule y otro sector, pues nos dan una muestra clara de que ahí no es que se enfrentan pandillas. Sí, ahí las pandillas, sí, pero ¿por qué están las pandillas ahí? Porque por ahí atraviesa una de las rutas más importantes hacia el puerto de Guayaquil, que es el puerto considerado la principal plataforma internacional de distribución de narcóticos que tiene el país. Por ahí sale el 62 al 63% de toda la producción de cocaína que ingresa desde Colombia a territorio ecuatoriano. Estamos hablando de 700 toneladas, de las cuales hemos capturado apenas 130. Entonces, 570 toneladas siguen saliendo. Una parte, la parte más importante por Guayaquil y la otra parte importante por la provincia de Manabí. Háblenos de esa evolución del país, Coronel Pazmiño. Ecuador era hasta hace poco, me refiero hace no más de 2 décadas, considerado como una isla de paz, mientras Perú, por ejemplo, se debatía con todos los problemas de Sendero Luminoso. Perú enfrentaba a las grandes mafias que entraban a ser parte ya de carteles mundiales con alcances globales. Ecuador se mantenía tranquilo con bajos índices de criminalidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Se habla mucho de una posición estratégica del país, pero esa posición no ha cambiado, es la misma en cuanto a su ubicación. ¿Qué factores han cambiado para poner ahora a Ecuador en esta posición tan conspicua en lo que es el crimen organizado? Bueno, Gustavo, a ver, permítame hacer una retrospectiva rápida histórica. 1990, el país es considerado a nivel internacional un país de tránsito entre dos grandes potencias del narcotráfico, Colombia y Perú. Pero nuestro país no era ni utilizado para centros de acopio, sino que todos los negocios de la droga se mantenían en los países donde estaban liderando el tema de la producción de cocaína. A partir del año 2000, 2002, 2003 diría yo, se da el efecto globo en Colombia, o lo que se considera el efecto cucaracha en México. ¿Qué pasó en el 2002-2003? Se da una reunión en Sinaloa, en donde participan algunos carteles mexicanos y algunos carteles que habían sido ya tercerizados por estos carteles mexicanos de Colombia. Entonces se reúnen todas estas estructuras y analizan que la acción del ejército y del Estado colombiano sobre las hectáreas que tenían allá, cerca de 240,000 hectáreas de cocaína,
estaba afectando el negocio y que era vital e importante para mantener esta situación, pues el diversificar esto. Y al diversificar, lo que querían decir es tenía que trasladar gran parte de esta infraestructura delictiva hacia otros países, países que tengan ciertas características especiales. Y ahí comenzaron a analizar. Las características más importantes eran las siguientes: fronteras altamente permeables, sistemas de seguridad débiles, países altamente corruptos, países de lavado de activos que permitían el lavado de activos y que amparaban, leyes sumamente fáciles que permitían el crimen organizado, un país de cambio de identidad, un país dolarizado. Entonces, en definitiva, describieron a dos países latinoamericanos, los que estaban más cerca a los centros de producción. El uno, Venezuela, que tenía una conexión especial y específica hacia todo lo que es la ruta del Caribe, y Ecuador, un país pequeño que daba ciertas características muy especiales y al ser dolarizado tenía una ventaja estratégica. Es por eso que por el país atraviesa ese 37.5% que yo había dicho anteriormente de la droga colombiana. Y ahí se da un cambio de estatus. Cambiamos de estatus de un país de tránsito a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución, tomando en consideración lo siguiente, que los puertos ecuatorianos rápidamente, al no tener los sistemas de seguridad adecuados y no tener la infraestructura de seguridad adecuadas, fueron rápidamente abordados, cooptados por el crimen organizado y el narcotráfico, y esto permitió una salida bastante fuerte de narcóticos hacia el exterior. Yo tengo ahí unas láminas que son interesantes, por ejemplo, la del 2005, 150 trazas marítimas salen desde el perfil costanero ecuatoriano. La mayoría salen desde Tumaco y un poco más arriba. En el 2019 es una mancha roja que abarca todo el perfil costanero ecuatoriano y también parte de Colombia. Y desde ahí sale. Esto quiere decir que hubo un incremento sustancial de este tipo de actividad durante todos estos años. Usted, coronel, de ese proyecto de ley que propuso verbalmente Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, que luego lo entregó ya formalmente al presidente de la República para que lo tramite. Ese es el pedido, decreto que permitiría portar armas a los ciudadanos. A ver, yo creo que el porte de armas tiene que ser analizado con una acción profesional, no política, porque aquí lo que utilizamos es ciertos factores o acciones que están afectando a la colectividad como una herramienta política para aumentar una aceptación popular, para componer algún escenario político. Ese no creo que sea la situación. Yo creo que se necesita, sí, un porte de armas, pero un porte de armas responsable, un porte de armas que sea verdaderamente el que beneficia a la sociedad y un porte de armas que no sea entregado a dedo, sino más bien con parámetros internacionales y protocolos de calidad nacional, a tal punto de que una persona que tenga un porte de armas sea una persona certificada de que va a ser bien en la utilización de esa arma. Porque recordemos otra cosa, el 98%, yo diría 99% de las personas que están inmersos en actos de violencia con armas, ninguna de ellas tiene permiso para portar armas. Ninguna de ellas se acerca porque están cometiendo actos delictivos y compran las armas en el mercado negro. Estamos en todo caso en un estado de excepción justificado, en una situación de conmoción interna del país, coronel Pazmiño. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días? ¿Cuál es su visión sobre cómo se van a desenvolver las cosas? ¿Qué escenarios vamos a presenciar? Bueno, básicamente el estado de excepción no va a solucionar el problema. Vamos a ver mayor presencia y actividades delictivas. No va a disminuirse las actividades de sicariato, tampoco van a disminuirse las actividades de inseguridad. Los robos, arranches, toda esta cuestión va a mantenerse. El tráfico de drogas va a seguir porque no se está combatiendo directamente el tema central y estamos colocando medidas parches a mi criterio. Pongo un ejemplo. Seguimos con el tema de los famosos circuitos. La Policía Nacional fue desbordada hace mucho tiempo atrás por la delincuencia organizada. Por lo tanto, seguimos pensando que un circuito, una vuelta de un patrullero por un barrio o por una parroquia es lo que sirve para controlar. Están equivocados. Hay que hacer una presencia disuasiva permanente. O sea, sacar
militares, policías, a policía metropolitano y también incorporar, si el caso amerita, yo creo que ya amerita, el que empresas de seguridad privada previas una certificación adecuada, un entrenamiento y un equipamiento colaboren directamente también con el esquema de seguridad. Recordemos que el esquema de seguridad integral de un Estado no es solo responsabilidad de la policía y el ejército, todos somos partes de un esquema de seguridad. Y en ese caso, pues creo que existen un sinnúmero de herramientas y elementos que el Estado puede utilizar para mejorar las condiciones de seguridad, indudablemente. Gracias, coronel Pazmiño, por habernos atendido. Gracias a usted. El coronel Mario Pazmiño fue director de inteligencia del Ejército, es un experto en seguridad. Nos vamos a una breve pausa.